Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Toledo. Hoy les hablaré de las generalidades del derecho mercantil. Importancia del derecho mercantil. El trueque. El hombre, para vivir en sociedad y para satisfacer sus principales necesidades, requiere de bienes que no tienen a su inmediato alcance, por lo que se ven en la necesidad de cambiar sus bienes por otros. La importancia del derecho mercantil en China. Los bancos que financiaban las exportaciones de sal y hierro, con documentos los cuales conferían al portador, en caso de muerte del librador, y privilegios sobre el activo realizado. En Babilonia, una de las personas que estimularon la actividad comercial fue el rey Hammurabi, con algunas regulaciones como la constitución de ríos y canales para el tránsito de barcos o embarcaciones comerciales. Roma no tenía un derecho mercantil autónomo, sino existían normas aisladas referentes al comercio. Flexibilidad de su derecho pretorio. Acto incitoria. Esta acción permitía reclamar al dueño de la negociación comercial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona que se había encargado de administrarla. Acto exercitoria. Esta acción se ejercitaba en contra del dueño de un buque mercante para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su capitán. Nautico foenus. Regulaba el préstamo a la gruesa. Esta consistía en la exigibilidad que estaba condicionada al feliz retorno de un navío y en el que se convenía un fuerte crédito, es decir, era un préstamo que se le hacía al armador para realizar empresas marítimas. El digesto. El comercio empezó a fortalecer a consecuencia de las cruzadas, las cuales contribuyeron a la apertura de vías de comunicación con algunas ciudades europeas, creando algunos centros de libertad, la cual viene a provocar un intercambio de productos y satisfactores. El derecho mercantil en la Edad Media. El comercio empezó a fortalecer a consecuencia de las cruzadas, las cuales contribuyeron a la apertura de vías de comunicación con algunas ciudades europeas, creando algunos centros de libertad, la cual viene a provocar un intercambio de productos y satisfactores, ampliando cada vez más el radio de acción y enriqueciendo con artículos nuevos, recobrando así el gran auge de las operaciones comerciales. Importancia del derecho mercantil en las ordenanzas. El consulado estaba afecto a una corporación de mercaderes o universidad de comerciantes, los cuales tenían la facultad de dictar sus propias ordenanzas, pero se requería de la aprobación real para ser válidas. Esto era considerado como un privilegio. Las ordenanzas afectaban al funcionamiento de la corporación y del consulado, como las normas que debían seguirse en el comercio. Las ordenanzas se clasifican en ordenanzas de Colbert. Esta ordenanza no declara la mercantilidad del acto aislado, sino establece la presunción de ser comerciante quien lo realice. Ordenanzas de Burgos. Estas ordenanzas abarcan el orden comercial. Ordenanzas de Sevilla. Estas se ocuparon del comercio marítimo y terrestre con mayor amplitud que la anterior. Ordenanzas de Bilbao. La edición de estos ordenamientos fueron revisados por una junta de comerciantes y cónsules, las cuales comprendían materias relativas al comercio terrestre y marítimo. Pasamos con la época codificadora. En la época codificadora encontramos el Código de Comercio francés, enero de 1808. Fue un gran acontecimiento de gran importancia, ya que marca un momento culminante en lo referente a la evolución del derecho mercantil. Código de Comercio Español, 1829. Reguló adecuadamente materias que omitió el Código de Napoleón, sanando algunas de las disposiciones defectuosamente tratadas. Asimismo, acentuó el carácter objeto del derecho mercantil, basándose en actos de comercio. Código de Comercio Alemán, 1861. Tiene un sistema subjetivo para configurar el derecho mercantil, tomando como base el comerciante. Asimismo, es importante, ya que se da origen a la Ley de Sociedades por Acciones de 1937. El Código de Comercio Mexicano. Antecedentes en México. México prehispánico. En Tenochtitlan, al igual que en otros pueblos, ya se practicaba el comercio. Los canales los usaban primordialmente para transportar sus mercancías provenientes de la altiplanicie y de las costas. México colonial. Con las conquistas fueron impuestas a través
de la fuerza sus instituciones jurídicas mercantiles, las cuales rigieron el comercio. Código de Comercio de 1854. En la época de la independencia e influenciados por el Código de Napoleón y el Código Español, el general Antonio López encomendó a sus ministros de justicia, don Teodosio Lares, la redacción del Código de Comercio. Código de Comercio de 1854. Código de Comercio de 1884. En virtud de esta reforma constitucional, se elabora con carácter federal un nuevo Código de Comercio, publicado el 15 de abril de 1884, comenzando a regir el 20 de julio del mismo año. Código de Comercio de 1890. Es promulgado por el general Porfirio Díaz, presidente de México, por decreto el día 4 de junio de 1887, entrando en vigor el día 1 de enero del año 1890. Época de leyes especiales. Entre las leyes especiales que regula la materia mercantil tenemos Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1983, Ley General de las Sociedades Mercantiles, 1934, Ley sobre Contratos de Seguros, 1935, Ley de Quiebras y Suspensiones de Pagos, 1942. A continuación les hablaré un poco de derechos mercantiles por algunos autores. Rafael de Pina Vara define el derecho mercantil como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio, legalmente calificados como tales, y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Por otro lado, Roberto Mantilla dice que el derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulan estos y a la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Paragrafe es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio. Autonomía del derecho mercantil. En este sentido, el derecho mercantil es un derecho especial que constituye un sistema de normas que contraponen el derecho civil, ya que reglamenta una categoría particular de relaciones, personas y cosas. Las fuentes formales del derecho mercantil. En ellas encontramos la ley mercantil. En esta se debe entender la norma emanada de los órganos del Estado destinada a regular la materia mercantil, al afirmar que la ley es fuente del derecho mercantil. La costumbre. Es la norma creada e impuesta por el uso social. Tiene su validez general e independientemente de la voluntad de las partes contratantes. Y la jurisprudencia se define como el criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas de un Estado y que prevalece en las instituciones de un tribunal supremo o de varios tribunales superiores. A continuación les daré a conocer el acto de comercio del sistema del derecho mercantil. Este abarca dos sistemas, los cuales son sistemas legales, sistemas del Código de Comercio y el artículo 75 del Código de Comercio. Sistemas legales. En la fijación del concepto del acto de comercio se tomarán dos criterios, siendo estos: el sujeto. Se considera que un acto de comercio será mercantil cuando lo ejecute un comerciante. El objeto. Señala que los actos de comercio serán calificados como mercantiles de acuerdo a los caracteres intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que lo realice. Y sistema mixto. Sistemas de comercio del Código de Comercio. Para entender y estudiar los actos de comercio que señale el artículo 75 del Código de Comercio es necesario clasificarlos de la siguiente manera: actos esencialmente civiles, actos absolutamente mercantiles y actos de mercantilidad condicional. Actos esencialmente civiles. Estos actos nunca y por ninguna circunstancia son rígidos por el derecho mercantil, sino por el derecho civil. Actos absolutamente mercantiles. Estos actos siempre y necesariamente estarán regulando o regulados por el derecho mercantil. Actos de mercantilidad y condicionalidad. De acuerdo a las circunstancias en que se realicen, existen actos que no son esencialmente civiles ni absolutamente mercantiles, sino que pueden revestir uno u otro criterio según las circunstancias en que se realicen y atienden a actos primordiales y actos conexos. Actos principales. Estos pueden depender de acuerdo a las personas que en ellos intervienen.
Actos conexos. Hay actos jurídicos que no pueden existir sino en virtud de otros a los cuales pueden acompañar. Y artículo 75. A continuación pasaré con los sujetos del derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes, así también las personas que accidentalmente realizan un acto de comercio u operación de comercio. Estos se clasifican en los comerciantes individuales, que son nacionales y extranjeros, sociedades mercantiles nacionales, sociedades mercantiles extranjeras, y aquellas personas que accidentalmente realizan actos de comercio aunque no tengan un establecimiento físico. Comerciante individual nacional. De acuerdo al artículo 3, fracción 1 del Código de Comercio, son comerciantes las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. En esta entra capacidad legal, ejercicio del comercio y ocupación ordinaria. Capacidad legal. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Ejercicio del comercio. Entendiendo el supuesto de que el comerciante es titular de una negociación y por ende debe tener un establecimiento mercantil, empresa, almacén o tienda. Ocupación ordinaria. Esto es para que alguien pueda ser clasificado como comerciante. Es preciso que ejerza el comercio no en forma esporádica o accidental, sino de manera habitual o reiteradamente, haciendo de esta actividad un verdadero ejercicio de su profesión. Comerciante individual extranjero. Los extranjeros comerciantes deberán sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes mexicanas, cumpliendo además con los requisitos señalados para los comerciantes individuales extranjeros. Personas morales, comerciantes nacionales o extranjeras. Las personas morales organizadas conforme a alguno de los tipos de sociedades mercantiles que señale la Ley General de las Sociedades Mercantiles tienen la consideración legal de comerciantes cualquiera que sea su actividad o actividades a las que se dediquen, independientemente nacionalidad que a las propias sociedades se atribuya, y personas que accidentalmente realizan actos de comercio. Son considerados como sujetos del derecho mercantil a las personas que accidentalmente realizan actos de comercio con o sin establecimiento fijo. Los auxiliares del comercio y del comerciante. Auxiliares independientes del comercio y auxiliares dependientes del comercio. En auxiliares del comercio y del comerciante son auxiliares mercantiles las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenas o facilitar su conclusión. Dentro de ellos encontramos al corredor, que es aquella persona que tiene funciones de mediador, perito evaluador, asesor, árbitro y fedatario público. También los agentes de comercio, que es la persona física y moral que de modo independiente se encarga de fomentar los negocios de uno o varios comerciantes. Comisionista, es aquella persona que desempeña una comisión mercantil, es decir, ese mandato aplicado a actos concretos de comercio. Y el contador público, que es aquella persona necesaria para invertir en necesarios actos legalmente obligatorios que exijan las leyes mercantiles, o bien los necesarios para la validez de ciertos actos o negocios jurídicos. Pasamos a lo que son auxiliares dependientes del comercio. Encontramos a los factores. Factor es una persona que dirige una negociación o establecimiento mercantil por cuenta de su propietario o bien representada al comercio en todos los asuntos concernientes a la negociación o establecimiento respectivo. Contador privado no atiende a título académico, sino a las funciones desempeñadas que sea su terminología. Agentes venta y viajeros. Se distinguen de los agentes viajeros por tener su misión circunscrita a determinada ciudad. Y empleados. El comerciante suele volverse de un conjunto de colaboradores que le presentan sus servicios de carácter material e intelectual y a la situación de estos empleados, y sus relaciones con el comerciante están regidas por la Ley Federal de Trabajo, ajenas a la legislación. Bueno, esto ha sido todo, espero les guste esta presentación. Saludos, chao.